Hola, ¿qué tal amigos de el Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y por supuesto de YouTube? Yo soy Juanca Varillas, esto es Hablando con Juanca y esta semana me encantó mucho el tema que vamos a tocar con un invitado súper especial, obviamente, ya se los voy a presentar más adelante. Él es de Costa Rica y ya lo van a conocer, así que vamos a hablar un poco acerca del ambiente personal, también vamos a hablar un poco de la fe y de la perseverancia exclusivamente y me encantó algo que me encanta también saber un poco de lo que va más allá de estos conceptos. Y, por ejemplo, la perseverancia creo que la he aplicado muchísimo, muchísimo en tantas cosas y que por ahí me han preguntado algunas, ¿cuál es tu secreto, Juanca, para, pues, haber llegado a la radio, para haber llegado a los podcasts o para haber estado en todos lados? Y, pues, es la perseverancia y la fe y también, pues, tener un buen ambiente. Así que sin más que decir, arrancamos. 3, 2, 1. Hablando con Juanca. Este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí encontrarás temas de interés, motivacionales, superación personal y siempre llenarnos de actitud positiva. Iniciamos. Y ahora sí, queridos amiguitos de Hablando con Juanca, ahora sí estoy con James Bonilla. ¿Cómo estás, James? Hola, hola, mucho gusto, Juanca. Saludos acá desde Costa Rica y no, súper feliz y agradecido de verdad por esta invitación y de que me hayas tomado en cuenta para hablar de estos temas que yo sé que aportan muchísimo a toda la comunidad, ¿verdad? En diferentes áreas de su vida. Por supuesto, y es que para eso es este podcast, para poder sumarnos y sumarle a las personas también que nos escuchan, que nos ven, ese granito y esa energía positiva que tenemos nosotros. Y por supuesto, quiero preguntarte, o sea, tantas cosas que estás haciendo en redes sociales, ahí te he visto en Facebook, en TikTok, y siempre con esta actitud de emprendimiento, esa actitud positiva. Cuéntame un poquito. Bueno, en realidad yo hace básicamente 2 años que empecé en todo este tema de crecimiento personal. Te cuento, Juanca, que yo realmente empecé en un momento muy difícil de mi vida. O sea, realmente cuando yo empecé a conocer de todo esto del crecimiento personal para hoy llegar a lo que soy, pues fue un proceso, ¿verdad? Porque yo creo que a veces... pues sí, me gustaría, vamos a desarrollar todo esto, todo el tema, ¿verdad? Sin embargo, eh, siempre me gusta también contar un poco que de dónde viene eso, ¿verdad? Entonces, yo pues he venido 2 años desarrollando lo que son todos estos temas de emprendimiento, de crecimiento personal. Y ya te digo, yo creo que fue un punto de quiebre en mi vida en el que yo decía, bueno, tengo que hacer un cambio. O sea, si no hago un cambio positivo, si no mejoro como persona, pues me iba a quedar donde estaba, ¿verdad? Entonces, pues ha sido un proceso muy interesante, muy enriquecedor, la verdad, y pues que me ha permitido hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Yo creo que a veces a uno en la vida le enseñan como que, por ejemplo, el éxito es, no sé, tener cosas materiales, pero también todos estos años me he dado cuenta que realmente lo que más importa es lo que tienes en tu mente, ¿verdad? Y lo que vas entrenándote tú como persona y ese crecimiento que vas teniendo a través de experiencias, a través de autoeducación, a través de mentores. Y pues así es como lo he venido desarrollando ya durante 2 años aproximadamente. Pero qué genial, la verdad es que es muy bueno saber esto y sabes, por eso es de que me gusta mucho el tema del podcast, hablando con Juanca, obviamente, porque hablamos de esas experiencias que tal vez a nosotros o a otras personas, pues dicen, es que ¿cómo le hace? Es que ¿qué hace para estar bien? ¿Qué hace para alcanzar sus metas, sus objetivos y sus sueños, obviamente? Y no sabemos también cuál es el trasfondo que ha pasado todas esas personas que pues en algún momento
pues es como lo dices tú, o sea, no es solo la base de tener dinero, cosas materiales, carros, viajes y estas cosas, sino que más que todo es como tú dices, lo que tenemos en la mente, en nuestro corazón, nuestra actitud, dicta muchísimas cosas como para poder emprender, para poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas y pues llegar lejos, ¿no? Entonces, por eso es de que también dije yo, pues James, quiero que esté en el podcast porque pues ahí lo he visto en sus redes sociales compartiendo historias muy positivas y esto, entonces fue como, está muy acorde para el podcast. Muchas gracias. Sí, de hecho, la misión que yo he tenido más que todo en redes sociales, yo desarrollo un emprendimiento, sin embargo, la misión principal de lo que yo hago es aportar a la comunidad, ¿verdad? Yo creo que en algún momento a mí como que me hubiera gustado que me dijeran o escuchar este tipo de cosas o este tipo de proyectos como el que tú haces, porque realmente a veces te encuentras en momentos de tu vida en los que tienes que sacar eso, ¿verdad? Casi que solo. Entonces, para mí, en todo este camino ha sido muy interesante aportar. Te voy a comentar un poco de dónde nació. Yo, pues, soy bailarín de profesión. Estudié después ingeniería industrial. Sin embargo, en la danza yo no tenía absolutamente ninguna condición. O sea, yo llegaba y mis compañeros eran flexibles, tenían fuerza. Yo era lo más tieso, ¿verdad? Como decimos acá en Costa Rica. Entonces, recuerdo que en realidad a mí me empezó a llamar la atención porque yo no era bueno en las clases, pero era muy bueno en coreografía. O sea, me aprendía las coreografías muy fácil. Entonces yo decía, bueno, esto me gusta. Entonces así fue avanzando y fue avanzando, pero yo tenía un proceso muy diferente al que probablemente tenían mis compañeros, ¿verdad? Y aquí pues es donde podría ya empezar ¿verdad? A yo experimentar lo que es ser perseverante. ¿Por qué? Porque en esos momentos recuerdo que yo llegaba a mi casa después de hacer 3 clases al día y llegaba y estiraba y estiraba y estiraba y recuerdo que mi papá me decía, en Costa Rica decimos mae, ¿verdad? Entonces me decía, mae, pero te vas a quebrar, ¿qué te pasa? Y yo le decía, pa, es que si yo no lo hago, yo no voy a llegar al nivel de mis compañeros, ¿verdad? O sea, entonces como que en ese proceso, bueno, fue un proceso largo, ¿verdad? Sin embargo, pues era algo que si yo no lo hacía, no llegaba a cierto nivel que llegué en corto tiempo, en realidad, porque en corto tiempo, pues me pasaron a otro nivel y bueno, y diferentes cosas. Entonces, eso fue lo que me permitió también, ¿verdad? Como decir, ok, yo soy bueno, tengo potencial, solamente que tengo que dar un extra, ¿verdad? Un extra y más. Claro, por supuesto. Y me encanta muchísimo eso porque, pues, haciendo investigación y eso, encontré algo muy, muy genial acerca de la perseverancia. Y dice, se conoce como perseverancia aquel valor que disponen algunos seres humanos en su actuar y que implica la constancia, la firmeza y la atención en la consecución de algo, ya sea una meta propuesta, como el graduarse de una carrera, en cualquier cosa que nos propongamos. Y creo que acá hay un muy buen ejemplo y podemos ir haciendo la conversación, obviamente, acerca de esto, porque querías ser bailarín, querías estar dentro del nivel de todos tus compañeros y hacías esa milla extra, que creo que muchas personas no han como caído en cuenta de que para lograr algo hay que como insistir, persistir y, o sea, no rendirte, porque muchas personas creo que dicen, ay, no, 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 por ejemplo, tú hubieras podido decir, no tengo el nivel de mis compañeros, esto no es para mí, y entonces lo dejas y no sabes qué va a pasar al futuro, no sabes qué es lo que te va a esperar si pones esa mía extra, como le decimos, o esfuerzo de más o trabajar más duro y todo esto, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que la perseverancia, ¿verdad? Es esa firmeza también que puedes tener en algo que querés lograr.
Y muchas veces en el camino vas a tener tropiezos, por así decirlo, y ahí es donde realmente se pone a prueba lo que o sea, lo que es realmente ser perseverante, porque el ser perseverante no es solamente decir, ok, bueno, sí, yo doy la milla extra y pues quiero esto y quiero esto, sino también es ser consciente de que vas a tener ciertos retos en el camino y aún así seguir, ¿verdad? O sea, la perseverancia yo lo veo como cuando estás corriendo y querés llegar de una u otra manera. Probablemente en el camino te vas a encontrar, no sé, obstáculos, digamos que estés corriendo una montaña, pero tenés que llegar. Y pongamos un ejemplo, digamos que no tengas agua y que el agua pues tal vez está hasta la meta. O sea, imagínate que también ese deseo que tenés que tener y es lo que también te va a impulsar a que esa perseverancia sea cada vez más fuerte, porque entre más fuerte sea la perseverancia, pues más vas a poder llegar a tu objetivo, ¿verdad? Que es lo que muchas personas queremos. Y a veces nos quedamos en ese camino, a veces pensamos, ¿verdad? Pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero realmente yo creo que cuando uno es perseverante y le da y le da y le da, sin pensar tanto en si va a funcionar o no va a funcionar, es ahí donde van saliendo las cosas, ¿verdad? Y a veces no deberíamos de interpretar como esos logros como solamente la meta final, sino también ver que en el recorrido y en ese trayecto, ¿verdad? Del ser perseverante, vas a ir aprendiendo muchísimas cosas y vas a ir creciendo como persona. No, definitivamente, y me encanta muchísimo eso porque es muy cierto. Yo en episodios anteriores hemos hablado un poquito acerca de los sueños y todas estas cosas que a veces nos proponemos, y siempre he aconsejado de que cuando nos propongamos una meta, propongámonos mini metas, o sea, mini metas que nos vayan motivando para poder como ir diciendo, pues ya logré esto, puedo alcanzar la siguiente mini meta para ir a mi meta final. Y eso creo que al final te trae una satisfacción y las pocas probabilidades también de poder rendirte y dejar a un lado tu meta, porque sí, como tú dices, pasamos por muchos obstáculos, pasamos por crisis, pasamos por problemas y estas cosas muchas veces también nos traen abajo y obviamente somos humanos y decimos, oh vaya, eh, esto ya no puede darse o ya no va a seguir o mejor me rindo porque pues no puedo con esto, pero creo que también es parte del proceso de crecimiento tanto para de aprendizaje de nosotros que al final en un futuro no sabemos en qué nos va a ayudar ese problemilla que tuvimos o esa dificultad, porque pues obviamente aprendemos de todas las cosas. Exacto, Juanca, y esto va súper, súper ligado al otro tema, o sea, definitivamente, ¿verdad? Eh, y que yo creo que es súper importante, ¿verdad? Que hablemos de lo que es esa creencia, de lo que es esa esperanza, ¿verdad? De que es la fe, ¿verdad? Eh, Realmente yo creo que, digamos, yo en el camino, te voy a ser muy sincero, yo le tengo tanta pasión a esto y ojalá que las personas que escuchan este podcast se identifiquen conmigo porque yo he tenido tantos obstáculos en la vida que me apasiona muchísimo hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque los he experimentado tanto en carne propia, ¿verdad? Es más, desde el hecho de que para mí la presencia en redes sociales y el dar contenido siempre ha sido como una prioridad y muchas veces uno lo hace es sintiéndose mal, ¿verdad? O estando tal vez en algún momento difícil, pero vos decís como, no, vamos a seguir. Hay personas que ven mis historias, hay personas que ven mi contenido y eso es lo que realmente también lo mueve a uno, ¿verdad? Como no solo eso, sino como lo que yo también quiero lograr en mi vida, ¿verdad?
Exactamente, no, y tienes mucha razón. Y creo que acá también va ligado, creo que la pasión que le ponemos a las cosas, como tú estabas diciendo, que te apasiona muchísimo el hacer esto, el motivar, el emprender y en todo el mundo que te estás, que te rodean, ¿no? Y es muy cierto, muchas veces y muchas personas se pueden como frustrar que digan, ay, es que pues no ven mis historias, ay, es que no le dan like a mis publicaciones, es de que no, pero en cierta manera puedes llegar a pocas personas al inicio, obviamente, porque es un crecimiento que se va dando poco a poco y es un muy buen ejemplo. En redes sociales hay muchas personas que dicen, ay, es que ¿cómo cuesta crecer? Sí, cuesta crecer, pero tienes que ser perseverante en tus publicaciones, en tus historias, en dar contenido, en poder subir algo que a ti te guste, te llame la atención y te dé esa satisfacción de que por lo menos estás llegando a cierta cantidad de personas, digamos dos, tres personas, pero esas tres personas están captando tu contenido, las estás contagiando de buena energía y entonces estás logrando el objetivo. Y más adelante van a venir más personas que se contagien y que les guste tu contenido y pues se van a unir. Pero mientras tanto tienes que construir esto, pero creo que la fuerza o el motor de esto tiene que ser mucho la pasión. O sea, ¿qué tanta pasión le pones a las cosas? Si es lo que te gusta o lo que no te gusta, porque muchas veces estamos haciendo algo que no nos gusta y sentimos aburridos, sentimos que no se pasa el tiempo, sentimos que no avanzamos y estamos estancados. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Sí, sí, claro. Yo creo que han habido muchos momentos de mi vida en los que me he sentido de esta forma, ¿verdad? Estancado. Yo, yo como que desde muy corta edad tuve una vida muy acelerada. Entonces llegó un momento en el que la vida literal me dijo, James, cálmate, ¿verdad? O sea, James, tienes que hacer un stop en tu vida. Em, y pues eso esto fue un accidente que pues justamente fue antes de una competencia de danza, entonces fue realmente muy duro porque a pesar de todo sí competí, pero bueno, fue un poco como complicado porque fueron las rodillas, yo andaba en moto, fue un accidente automovilístico, entonces como que a veces en la vida vas a tener espacios en los que pues sí, tienes que hacer un stop, ¿verdad? Tienes que parar hace aproximadamente, y por eso es que en estos 2 años he logrado, en estos últimos 2 años, he logrado crecer más mentalmente que materialmente, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto y por qué te lo cuento? Porque en el momento en el que yo empecé a estudiar sobre todos estos temas, me había quedado sin casa, sin carro, sin moto, sin pareja, o sea, como quien dice, el combo completo, ¿verdad? Entonces, ha sido una reconstrucción emocional y en esa reconstrucción emocional me he dado cuenta que he podido aportar a personas de una manera diferente. En algún momento me apasionaba y todavía obviamente me apasiona, pero estoy un poco inactivo, la parte de enseñar danza, ¿correcto? Sin embargo, creo que todos estos temas de la inteligencia emocional, del crecimiento personal, son tan importantes y día a día yo me doy cuenta que ahora hasta en las empresas los están implementando. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, y no sé si lo has hablado en otro de tus podcasts, pero mira, a mí me parece súper interesante que a veces esto no se enseña, ¿verdad? O no se enseñaba. Es como que en la educación tradicional, pues no se enseñan estos temas, no nos preparan para una depresión, por ejemplo, no nos preparan para cómo organizar metas, ¿verdad? O cómo eh, pensar en nuestros sueños y cómo irlos materializando por medio de la mente, ¿verdad? El poder que tenemos cada uno. No nos enseñan cómo desarrollar la fe o la perseverancia, ¿verdad? Entonces, pues este proceso ha sido bastante interesante porque llegas a un momento, Juanca, en el que te vuelves muchísimo más consciente de las cosas. O sea, cuando tú profundizas
por ejemplo, hablemos de estos dos conceptos, de la fe y de la perseverancia. Cuando profundizas, puedes ser más consciente de si estoy teniendo fe y de si estoy siendo perseverante, ¿verdad? Claro, no, por supuesto. Y es súper interesante esto porque, como dices tú, en el colegio, en la escuela, no nos enseñan estos valores o estas formas de pensar. Y muchas veces creo que tal vez en nuestros tiempos no vamos a entrar en detalles de edad, pero habían profesores o maestros que te decían, no, es que usted es un burro, pa. Es algo muy contradictorio a lo que deberían de enseñar y de motivar, porque creo que a un niño especialmente es cuando le puedes inculcar estos valores de la perseverancia. Sí, tú puedes, hazlo, inténtalo de nuevo, no te rindas. Y estas cosas van sumando a que puedas lograr esas metas, o sea, tanto de decir, o sea, ya en la vida adulta, por ejemplo, ahora que tienes que tomar decisiones solo, que tienes que tomar eh, tu vida en tus manos y pues nadie puede venir y decirte, no, sí, aquí. De repente, pues habrá alguien que nos apoye y que nos diga, bueno, dale, estás haciendo buen trabajo y sigue así. Pero hay otras ocasiones donde nos podemos venir abajo, como dices tú, la depresión, nadie nos enseña de depresión o de ansiedad y de esto, y que son cosas también que nos perjudican en nuestra vida y en toma de decisiones y en ser perseverante. Otras cosas, otros puntos que también son muy importantes en la perseverancia es de que, pues, es lo contradictorio, ¿no? De la pereza, del rendirse, que también eso es muy importante tocarlo porque creo que si nosotros tenemos pereza, no vamos a hacer absolutamente nada, 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 o sea, literal. Exacto, y constantemente, mira, yo he trabajado mucho con personas y constantemente pasa eso, ¿verdad? Y yo creo que uno de los más grandes errores que puede cometer el ser humano es posponer, ¿verdad? O sea, cuando tú dices, no, es que hoy tengo pereza, no, es que hoy me siento cansado, ahí estás posponiendo. Por un día puede que pospongas años de lo que realmente quieres, porque si te vas de día en día, pues ahí se te puede ir toda una vida, ¿verdad? Estudios hablan de que el ser humano cuando está en edades avanzadas, de lo más que se arrepiente es de lo que no hizo cuando estaba joven o de lo que no hizo cuando sí podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, es tan importante porque o sea, te lo juro, yo a veces, todavía hoy, a veces yo digo, uy, llegué súper cansado y así, y veo la agenda, pero me hace falta una actividad y yo digo, es que la tengo que hacer porque es que si no la hago, aunque o sea, aunque esté cansado y tenga pereza un poco, pues me voy a alejar, ¿verdad? Me voy a alejar, mientras que más bien, y eso es para todas las personas que nos escuchen, es tan importante porque cuando lo haces más cansado es cuando realmente vale más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estás dando eso extra. Ahí es donde realmente le estás dando valor a lo que quieres, ¿verdad? O sea, porque a veces, si tú lo que quieres, por ejemplo, es jubilarte, no sé, en menos años, no sé, digamos que tengas un trabajo, pero que no precisamente quieres jubilarte a cierta edad, pues entonces con más razón tienes que, ¿verdad?, dar esa milla extra. Con más razón tienes que ser perseverante. Eh, yo recuerdo que yo a veces llegaba de verdad muerto, tanto en la danza como en diferentes temas, y yo decía, no, es que me falta esta actividad, ¿verdad? Es más, parte de mi error, y digo error porque también no hay que irse a los extremos, ¿verdad? Yo recuerdo que yo, pues, a ver, físicamente hacía las cosas, pero en mi agenda, y eso también para agregar ahí, en mi agenda yo ponía un montón de cosas. O sea, ponía tantas cosas que yo cuando iba a hacer los checks, decía, check, check, no, 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 check, check, no, 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 check, check, no, 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 ¿verdad? Entonces,
en algún momento me di cuenta y yo dije, ok, está bien, me estoy poniendo metas, pero me estoy poniendo metas que ni siquiera están siendo tan alcanzables, ¿verdad? En el día. Entonces empecé a medirme y a poner esas tareas también día con día. Entonces ya yo decía, ok, de 10 tareas, por lo menos de ahí hice 9. Entonces tal vez una no la hice, pero ya estamos hablando de que vamos así mejorando. Relacionándolo con lo que decías hace un rato, ¿verdad? Yo creo que esas pequeñas metas también tienen que ser día a día lo que estás haciendo y medirte, o sea, y eso aplica hasta para las personas que cumplan un horario en un empleo, ¿verdad? Y también para las personas que emprendan, para cualquier tipo de persona, yo creo que tienes que tener una agenda, tienes que tener registrado cuáles son esas actividades que estás haciendo y medirte y sentirte orgulloso de lo que estás logrando. De hecho, eh, mentalmente te ayuda porque estás mandando ese mensaje de que, ok, lo logré, ¿verdad? Y día a día hacerlo y eso constantemente. Exactamente. Y sabes que me trae así a recuerdo cosas como cuando uno se pone metas de ir al gimnasio. O sea, de que dice uno, ay, no, o sea, la primera semana, o sea, es típico que la primera semana decimos, sí, voy a ir al gimnasio todos los días. Y la primera semana vas y te sentís súper adolorido y cansado. Y ya la segunda semana es como, ay, no. Tengo pereza, no voy a ir al gimnasio, estoy cansado, mañana voy. Y entonces lo empiezas a posponer y empiezas a posponer y entonces dejas literalmente esa meta que te propusiste, pero por esa pereza que nosotros mismos nos podemos, la podemos romper con esto de poder venir y decir, no, o sea, quiero tener un cuerpo saludable, una vida saludable, tengo que ir al gimnasio y aunque me duela todo el cuerpo, pues voy a ir y voy a hacerlo, porque entonces ahí ya le estás enseñando a tu cuerpo y a tu mente que lo puedes hacer. Y creo que acá yo también he dicho muchas veces de que hay que ponernos metas también, o sea, tanto diarias como semanales y que esto nos va a ir motivando, como ya lo había dicho, a poder lograrlas. Y algo muy importante que dijiste y me gustó muchísimo es de que no nos sobrecarguemos de tantas metas porque obviamente así no vamos a avanzar. Creo que aquí puede venir el dicho de este de lento pero seguro, pero, o sea, hay que medirse cuántas cosas uno puede hacer, cuántas cosas puede lograr, porque eso también puede causar una frustración increíble de decir, madre, llegué a la agenda en la noche y como tú dices, check, no, o sea, el que no hayas hecho otras cosas es como, no lo logré. Entonces, en vez de motivarte, te frustras y entonces te vienes abajo. Entonces, creo que ese es un muy buen punto que has dicho de poder medirse qué es lo que, qué tanto puede hacer uno. Y como decimos aquí en Guatemala, no sé, en Costa Rica, el que mucho abarca, poco aprieta. No sé. Sí, sí. Aquí se dice también ese dicho. ¿Verdad? Entonces creo que hay que aplicarlo, como digo, son dichos de abuelita, pero que al final sí funcionan estos dichos de abuelita, porque es cierto, a veces uno se sobrecarga y hasta uno se puede llegar a enfermar porque el cuerpo está pidiendo que le bajes las revoluciones al estrés, porque el estrés es como, ay, no sé, es súper peligroso, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que todo en la vida tiene un balance, ¿verdad? Sin embargo, a veces las personas comúnmente confunden esa parte de balance con, ok, bueno, entonces no lo hago, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, o sea, cuando no lo quieres hacer es cuando más lo tienes que hacer, porque también es cuanto más vale, ¿verdad? El ejemplo que pusiste del gimnasio es súper buen ejemplo. Para tener un cuerpo saludable, para querer ciertos cambios en el cuerpo, tienes que romper fibras musculares. Ese rompimiento de fibras musculares, o sea, tiene que haber ese proceso en el cual todos los días, aunque te duela, tienes que ir a hacerlo hasta que ya probablemente se vea, se sienta más cómodo hacerlo.
Y creo que después ya tu cuerpo te lo va pidiendo de necesito hacer ejercicio, o sea, ya se convierte en una rutina. Dicen que una rutina se establece entre 20, 30 días, entonces creo que esa podría ser una pequeña meta que digas, bueno, voy a llegar a los 20 días y a ver cómo va. Y entonces ya cuando llegas allí te sientes motivado, lo lograste y ya te vas a acostumbrar a seguir yendo al gimnasio o a hacer lo que tú quieras hacer, pero estamos poniendo el ejemplo del gimnasio porque es algo muy común que todo el mundo se propone y que ya estamos llegando casi a fin de año y que siempre se propone todo el mundo en enero voy a empezar el gimnasio y de repente llega enero y no terminan ni enero y pues dejan el gimnasio. Entonces, por eso es que me acordé del gimnasio que es muy típico de eso, o de comer saludable, o de emprender, o de tantas cosas. Pero algo muy importante, James, también que es esto que estábamos hablando anteriormente de la fe, o sea, de eso que tenemos que tener nosotros, porque podemos ser muy perseverantes, pero si nosotros al final de cuentas no creemos en lo que no vemos, porque de eso se trata la fe, en creer algo que no vemos, que no tenemos una certeza, pues tampoco tenemos como un camino bien establecido. Exactamente. Y este camino realmente lo tenemos que ir descubriendo, ¿verdad? Yo creo que constantemente las personas no le hacen caso a ese corazón, a ese centro que nos está moviendo y es tan importante porque la fe es algo que a mí pues lo he experimentado de diferentes maneras porque muchas veces es eso, es creer en algo que no todo el mundo va a creer en eso, pero si tú crees es realmente lo más importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces tenemos fe vaga sobre algo. Entonces, cuando hay esa fe vaga, pues llega cualquier persona y te puede decir, ay, no, eso no funciona, ay, no, lo que estás haciendo, no te va a llevar a ningún lado. Y ahí es donde muchas personas desertan, ¿verdad? Desertan en que ya no tienen fe en eso, en que ya pues volvemos a lo mismo, no son perseverantes. Y acá, Juanca, es tan importante también hablar del ambiente, porque muchas veces en este proceso de fe que tenemos que tener hacia nuestros sueños y nuestras metas, vamos a tener que lidiar con diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son a veces estas situaciones? Nuestro ambiente, donde nos rodeamos, las personas que tenemos cerca, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿verdad? Y yo creo que en ese proceso es tan interesante darse cuenta, yo digo, quién sí, yo digo, hay que darse cuenta de quién sí y quién no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces a mí la gente me dice, James, pero es que tal y tal cosa, ¿verdad? Como que yo le tengo que hacer, no sé, caso a una tía, ¿verdad? Por Claro. ejemplo. Pero, dale. No, no, te digo claro, porque obviamente son estas influencias o malas influencias que nos rodean. Y es que muchas veces, por ejemplo, nuestra propia familia, y digo a veces, porque está, como dices tú, la tía o incluso tus mismos papás que dicen, no, es que no lo vas a lograr, es que eso no se puede hacer, no, mejor dedícate a otra cosa, mejor haz lo otro. Y entonces uno también se viene a crear esto en la mente y decir, no, tienen razón en algún sentido, pero creo que las personas perseverantes pueden bloquear esta situación o estos comentarios al final de cuentas, porque es lo que tú quieres, es lo que tú de verdad te apasiona hacer y no importa lo que digan. Sí, lo que pasa es que ahí voy a decirte algo. En ese proceso de que ya seas capaz de bloquear comentarios, tiene que pasar algo y es alejamiento, ¿verdad? Tienes que alejarte, o sea, de verdad tienes que alejarte. Mira, a veces suena un poco cruel, pero por ejemplo, cuando una persona cree en algo firmemente, por ejemplo, si yo creo en los carros voladores, no sé, y tal vez hay una persona que ya ha logrado volar un carro, ¿verdad? Te estoy poniendo un ejemplo.
si una persona X llega y te habla sobre el carro y que no lo vas a lograr y tal cosa, tienes que pensar, aunque suene frío, porque muchas veces son personas que quieres, pero aunque suene frío, tienes que pensar en si esa persona ha logrado volar un carro o no lo ha logrado volar, ¿verdad? Entonces, aunque suene frío, tienes que ser muy consciente de eso. Ok, un amigo que quiero mucho dice que yo lo que estoy soñando sobre mi vida futura, pues no es nada más que un sueño, o yo no lo voy a lograr de esa forma. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que pensar? Tienes que pensar que en qué estilo de vida tiene esa persona, ¿verdad? Si esa persona tiene el estilo de vida que tú quieres, entonces hazle caso, entonces cambia la fórmula. Pero si esa persona no tiene el estilo de vida o esa parte de la mentalidad, o si también quieres algo material o lo que sea y no lo tiene, entonces bloquea. Pero parte de ese bloqueo también es alejarse. Yo, pues en todo este proceso he tenido que alejarme de familiares por un tiempo, de amigos por un tiempo, de saber separar, ¿verdad? De saber separar a las personas a tal punto que ya luego, después de ese proceso en que tú creces y ya vas creyendo un poco más, pues en eso que quieres lograr y ya estás más fuerte emocional, ¿verdad? Mentalmente, ya entonces puedes lidiar con esas personas. Sí, es muy cierto. Tienes mucha razón. Creo que me comí esa parte porque creo que tanto tú como yo hemos pasado por estos comentarios y al principio no es nada fácil, o sea, no es nada fácil de decir, ay, sí, no me importa o no me interesa o lo voy a bloquear de mi mente porque muchas veces estos comentarios vienen a hacernos daño porque no lo sabemos controlar. Pero esto va conforme a la experiencia que vayamos adquiriendo, obviamente, en el camino y sí, es cierto, hay que alejarse de esta gente por más que uno le tenga mucho cariño o le tenga como mucho aprecio, porque literal están siendo como un obstáculo que literal solo lo puedes rodear o saltar alejándote de esa persona porque te está trayendo, como decimos acá, mala vibra. O sea, la mala vibra y esas personas que de verdad no te aportan nada, es mejor decirles adiós. Y ahí también viene también de cambiar de ambiente, el de poder venir y decir, bueno, ¿con qué amigos sí me puedo juntar o con quién sí? Que van a sumarte, van a decirte, vamos, o que tienen el mismo pensar positivo o que son proactivos y entonces te van a ayudar y te van a motivar a que sigas haciendo tus metas y tus objetivos, ¿no? Sí, 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 y es importante, como te decía, separar a las personas. Por ejemplo, en todo este proceso yo he aprendido que una persona que digamos, que no crea en lo que tú estás creyendo, no precisamente es que no te quiere, ¿verdad? Pero en ese proceso en el que tú tienes que crecer más esa fe, ¿verdad? Y esto que estás diciendo, obviamente juntarte con personas que te impulsen, que vayan como con ese mismo pensamiento sincronizado. Ya después, en algún momento, hablas con la otra persona y ya más bien puedes entrar al ambiente de una manera muy diferente, ¿verdad? De una manera como yo le llamo blindaje. O sea, ya estás blindado, ya tú sabes lo que quieres y ya también es importante también dejarle en claro a las personas que ok, yo respeto lo que tú haces, pero quiero que respetes lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, eso es tan importante porque te evita tantas discusiones. Mira, en todo este proceso, y yo sé que las personas que nos están escuchando eh, lo saben, en este proceso, eh, pues te vas a dar cuenta de muchas cosas, digamos, o sea, a veces uno quiere que la gente entienda lo que uno quiere hacer y la gente no te va a No. entender. Un gran porcentaje de personas no te va a entender. Y cuando empiezas, Ahí estás. me fui. Te fuiste por un segundo, pero recapitulando. ¿Ves? Recapitulando, dime lo que estabas diciendo.
Sí, bueno, lo que te decía es que a veces nos han enseñado que todo lo tenemos que debatir, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, y que tenemos que defender nuestro modo de pensar y primero tenemos que ser, o sea, tenemos que trabajar en esa seguridad y en esa fe con nosotros mismos, pero no discutir con las personas. Yo creo que hay muchas cosas que hablan más que estar discutiendo ahí por la vida con familiares, con personas, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas cosas? Lo que ellos vean que vas evolucionando, o sea, tu evolución, esa fe. Muchas veces hay personas que se han acercado a mí y me dicen, James, mira, yo no creo en esas cosas que vos haces, sin embargo, admiro tanto tu perseverancia, ¿verdad? Admiro tanto la fe que tienes y yo, hey, muchas gracias, ¿verdad? En todo este proceso, antes cuando había empezado, habían personas haters que me escribían, por ejemplo, y yo me ponía a discutir y y me afectaba tanto que yo, pues, a como dice una socia mía, me ponía en posición fetal Y a llorar. a preguntarme a ver si realmente iba por el camino correcto, ¿verdad? Hasta tal punto en el que yo más bien ahora, mira, cuando ya vos empiezas a madurar y esa fe empieza a ser más inquebrantable cada vez, es el momento en el cual hay menos haters, y es más, cuando hay un hater lo agradeces, Sí, es cierto. ¿verdad? Sí, y lo que decías al principio, digamos, hay personas que dicen, ah, yo tal vez no tengo como visualizaciones o no me dan likes, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera la cantidad. O sea, yo hacía, como he tenido pocas personas que han visto una historia, he tenido miles, pero lo que más me ha impactado o me ha importado es, por ejemplo, que una persona un día X subas una historia y ni siquiera está dirigido a esa persona, pero tal vez te escribe y te dice, hey José, hey Juanca, hey James, muchas gracias por lo que subiste. Necesitaba escucharlo, necesitaba, ¿verdad? Entonces, a veces yo creo que todas las personas actualmente deberíamos de vez en cuando aportar un poquito, ¿verdad? Así como lo estás haciendo, así como lo estás haciendo tú, porque además, Juanca, no es solamente la parte de motivación, sino que ahora la parte de motivación está tan ligado a darle a las personas todas este tipo de herramientas, porque estamos en un mundo que cambia tan rápido que también todo este tipo de herramientas son tan importantes porque te ayudan muchísimo a concientizar, ¿verdad? O sea, te ayudan muchísimo. Y en todo este proceso, ahí para agregar también el proceso a tus sueños y a todo lo que quieres, es importante entender de dónde vienes, ¿verdad? Y para qué es importante saber de dónde vienes. No para decir, por ejemplo, si vengo de una familia pobre, ah, bueno, entonces yo voy a ser pobre toda mi vida, ¿verdad? Si vengo de una, no sé, de una familia de algún tipo de adicción, entonces yo voy a ser adicto. No, o sea, hay que ser consciente de eso, pero trabajarlo a tal manera de que por medio de esa conciencia digas, ah, ok, yo vengo de acá, soy consciente de que mi proceso va a ser, o sea, va a ser Distinto. diferente, o, ¿verdad? Pero al final yo creo que si tienes ese objetivo y si tienes esa fe, de fijo que lo logras. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 25 años de escuchar en tu casa que el dinero es malo, entonces tú tienes que ser consciente de que si quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que ser consciente de que tienes 25 años de tener una programación mental. Es ¿Verdad? cierto. Entonces, es tan importante porque a veces, no sé, a veces queremos las cosas de un día para otro. Y en ese día para otro es donde muchas personas ya dejan de ser constantes, dejan de perseverar y la fe se corta, ¿verdad? Se ¿Por qué? muere Porque a literal. veces se muere literal, porque eh, porque yo le llamo como este efecto como cuando un volcán erupciona y luego se apaga, ¿verdad?
Así mismo a veces pasa cuando nos sentimos como demasiado motivados y luego bajamos. ¿Pero por qué? Porque a veces no somos conscientes de que tiene que pasar un proceso, ¿verdad? O sea, de que el proceso de todas las personas es muy diferente. Y esto es tan importante también tocarlo un poco porque creo que, por ejemplo, si tú tienes fe en algo y tal vez hay otra persona que tiene la fe en eso mismo, no te puedes comparar porque tal vez el proceso de esa persona va a ser muy diferente al tuyo, ¿verdad? Yo he visto, en todo este proceso, he visto personas que crecen muy rápido y de un pronto a otro Se se, desvanecen. se desvanece y es donde uno dice, wow, ok, mejor, ok, tampoco es lento pero seguro, ¿verdad? Claro. Pero a veces tienes, en este proceso tienes que agradecer todos los retos que te salgan, ¿verdad? Y ir creciendo de una manera más sólida, Claro, es que ¿verdad? de nada sirve como decís tú, subir rápido y estar en la cima rapidísimo y que lo lograste rápido, si al final, pues, tu fe no está bien cimentada, si no estás creyendo en tus propios sueños, en tus propias metas. Y entonces, como dices tú también, alguien puede venir a decirte: "No, pues, no lo vas a lograr", y entonces también uno se puede dejar mal influenciar de estas personas que la verdad es que, como tú dices, es sano no discutir, porque de verdad uno pierde muchísimo tiempo y lo podríamos aprovechar en otras circunstancias, en nuestras propias metas, en nuestros propios objetivos y decir, bueno, vamos con todo y distanciarnos un poco de esas personas, no sacarlas tan directamente de nuestra vida, porque pues obviamente ahí van a estar en la mayoría de tiempo, pero creo que sí es muy sano esto. Y me encantó muchísimo, James, todo esto que dijiste, porque está muy atinado, así como le decimos acá. Está muy atinado a estas personas. Y de verdad, yo por eso hice este espacio de Hablando con Juanca, porque obviamente muchas personas que me han escrito acerca de eso que tú dijiste, de subí algo que tal vez me nació subir en mis historias de Instagram y de repente, Juanca, me ayudó muchísimo lo que dijiste. No sabes cuánto agradezco esto. Y ahora con los podcasts, no te imaginas, es como la gente, es como, Juanca, yo estaba pasando por esto y escuché el podcast y pude como traer otro panorama, otra perspectiva a mi vida. Y entonces dije, wow, o sea, estamos logrando, tal vez no estamos llegando a miles de millones de personas aún, pero se está logrando el objetivo del show, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, sentir nuestra satisfacción, ir logrando estas pequeñas metas, ir pues poniendo todo en su lugar y no dejarnos influenciar. Pero bueno, James, se nos ha llegado el tiempo al límite de hoy. Pero ¿cómo te la has pasado? A ver. Bueno, yo me la he pasado excelente, excelente, excelente. La verdad es que igual te agradezco muchísimo la invitación. Yo quisiera finalizar también como con una pequeña historia que es algo pues real que me ha pasado en los últimos meses y que yo sé que tal vez a algunas personas pues les va a ayudar, ¿verdad? Y es que justamente va súper ligado con la fe y la esperanza. Yo en todo este proceso, ¿verdad? Yo creo que este año ha sido un año de wow, o sea, este año hemos avanzado, según las estadísticas, si no me equivoco, como 6 años, o sea, vamos como sobre 6 años hacia el futuro. Y pues es algo que realmente ha impactado a muchas personas, creo que ha dado chance de pensar muchísimo. Yo en lo personal, en algún momento me cuestioné tantas cosas este año porque pues este año ha sido un año como de mucho crecimiento personal, esa es la parte sí que yo agradezco muchísimo, ¿verdad? Pero pues en algún momento a nivel financiero estuve, pero mira, o sea, como nunca he estado en mi vida, sí, como nunca. Y, y es importante que las personas sepan que vas a tener momentos en tu vida, un poquito volviendo al tema, momentos en tu vida en los que vas a estar muy bien, ¿verdad? Y vas a tener muchas cosas
pero no precisamente ese es el momento para que tú las tengas. Entonces en algún momento tienes como que caer, ¿verdad? Como llamamos caer y literalmente al piso. Y hay que entenderlo como una forma de que ahí en ese momento es un impulso para llegar a otro nivel completamente, ¿verdad? Yo en este año, en plena pandemia, bueno, me enamoré. No estamos hablando de amor, pero, Es otro eh, tipo de enamoramiento. pero bueno, a raíz de esto, en plena pandemia, viajé a Estados Unidos y en Estados Unidos resulta que, pues bueno, eran muchos cambios. Eh, Estuve en Arizona, entonces era un calor, pero sí, increíble, ¿verdad? Entonces, el cambio de la comida, o sea, muchísimas cosas, y me empecé a enfermar. Yo realmente no sabía qué era lo que tenía, pero yo estaba como, digamos, yo siempre he tratado todos los días hacer ejercicio y todo, pues me empezó como una presión en el estómago horrible, o sea, a mí siempre me pasa como que las cosas no me dan los mismos síntomas que dice en internet. Claro. Entonces, ok, gripe, pero no me da los síntomas de la gripe. Entonces, pues yo tenía un montón de síntomas, pero realmente no era lo que, o sea, no sabía qué tenía, pensaba que era deshidratación. Entonces, para no cansarlos con el cuento, eh, pues la relación no funcionó. Al final, pues la persona así me trató súper mal, me dejó solo o sea, ahí en medio de la nada, en un apartamento, en un lugar en el que yo no conocía, ¿verdad? Entonces yo creo que en esos momentos, y ojalá que tal vez alguna de las personas que escuche esto se siente identificado, a veces hay momentos en los que no valoras ciertas cosas, ¿verdad? O sea, como que no has valorado, pero en ese momento lo llegas a valorar, ¿verdad? En un momento en el que yo estaba realmente muy solo en otro país, no conocía a nadie, con una enfermedad que no, o sea, no sabía. Yo cuesta mucho que me enferme, entonces cuando me enfermo es como de verdad es porque me enfermo, ¿verdad? Y cuando realmente yo digo como que me duele algo, es como que de verdad me duele algo, ¿verdad? Porque además el bailarín está como muy acostumbrado al dolor. Entonces como que en esos momentos valoré tanto mi país, la gente, o sea, yo decía, qué desesperación no poder llamar a un amigo e ir, ¿verdad? O que alguien venga y como que literalmente me rescate, ¿verdad? O algo así. Eh, y pues nada, tuve que tomar la decisión. En esos momentos descuidé mucho un negocio que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Y en ese momento pues lo descuidé como por 2, 3 meses. Y quien está escuchando esto y está en un negocio, tiene un negocio, sabe que los negocios es de estar ahí, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo había descuidado todo por el tema del amor y todo. Cuando llego a Costa Rica me detectan hepatitis A, que realmente pues no es algo tan fuerte, pero como te digo, para mí fue como una decepción de tantas cosas y bajo, o sea, me bajoné de tantas cosas. Cuando llego a Costa Rica me dicen que no puedo salir, entonces tengo que pagar doctores, tengo que pagar tratamientos, un montón de cosas. Paso como por un proceso de recuperación, ¿verdad? Y en ese proceso de recuperación, ya después un amigo como que me decía, James, o sea, es que estás demasiado delgado. Y yo realmente, Juanca, nunca me había visto en esas condiciones, o sea, en condiciones de que te sientes enfermo, de que te sientes débil, de que, de que te empiezas a preguntar, ok, y ahora, o sea, ¿qué más hago, verdad? Me quedé sin dinero, no pude continuar ciertas cosas, pero a pesar de todo eso, a pesar de que habían días en los que yo me podía quedar todos los días durmiendo porque no tenía ganas de hacer absolutamente nada, o sea, literal, Una mi depresión fe en la total, vida ¿no? se desvaneció. Disculpa. Totalmente una depresión, ¿no?
que sí, o sea, yo tenía tanto miedo a caer en depresión que yo creo que sí estuve, te cuento que estuve como alrededor de 2, 3 meses y sin embargo yo seguía subiendo contenido, seguía subiendo cosas. Eh, a veces era complicado, ¿verdad? Porque no tenía ganas. De hecho, yo pues hace meses que tenía pues una organización y todo y yo le decía a mi mamá, mamá, es que no puedo. O sea, yo no puedo hablar con personas, no me siento capaz todavía, o sea, tengo literal, Juanca, fue una reconstrucción. Entonces, fue una reconstrucción de cero en todos los sentidos, pero a pesar de eso, a pesar de que yo me sentía muy mal, tengo muy consciente la parte de la fe. O sea, yo decía, tengo fe en que algo va a pasar, algo bueno va a pasar, algo bueno va a pasar. En eso algo bueno va a pasar, me tomé 3 meses, ¿verdad? Entonces a veces la gente dice como, ay, bueno, yo digo eso un día y ya, ¿verdad? Ya. No, o sea, 3 meses. 3 meses en los que varios días yo me cuestionaba hasta mi fe con el universo, hasta todo, porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, en algún momento, ¿verdad? No lo decía Claro. todos los días, pero en algún momento yo decía, ¿cómo es posible que me ha pasado todo esto y que no veo claridad, que no veo luz, ¿verdad? Sin embargo, yo todos los días trataba de hacer una agenda y trataba de hacer actividades porque era lo que me mantenía con esa fe, a ser cada vez más perseverante, porque yo decía, es que esto se tiene que acabar, o sea, yo creo que ninguna tormenta dura para siempre. Por ejemplo, lo del COVID ha durado mucho más Mucho. tiempo de lo que se esperaba. Y así mismo, digamos que me pasó a mí en la parte emocional, ¿verdad? Hasta que un día, ¡pum!, me salió una buena noticia, pero en esa buena noticia, luego se tardó un mes más en yo decir, no puede ser, o sea, me dieron ya la noticia de que ya puedo empezar esto, puedo empezar lo otro, pero todavía no se da. Y yo todos los días esperando una llamada. En una semana duré así, la segunda semana dije yo, no, es que si no es por acá, entonces tengo que moverme con otras cosas, tengo que moverme, porque yo sé que va a pasar. Pasó la segunda semana y yo, no es posible que no, que todavía no. Pasa la tercera semana y lo mismo, cuarta semana. Para esa cuarta semana tuve que ir como a 2 lugares y mira, fui un día y me dijeron que en lo que yo pregunté por el lugar, se me fueron 5 minutos y me cerraron. Y yo solamente tenía así literal el dinero del bus, ¿verdad? No. Al día siguiente, yo dije, bueno, al día siguiente fue lo mismo, pero entonces más bien la persona o sea, que estaba a cargo como de la entrada al lugar, me dijo, no, es que no puede pasar porque las cosas se hacen en línea. Y yo ese día, te lo juro, o sea, ese día yo me sentí, o sea, yo decía, no, no es posible, es que no, y con todo contado. Sin embargo, en algún momento, después de ese lloriqueo que a veces de verdad se pone uno, yo dije, bueno, no, esto es porque algo muy bueno se acerca. Y efectivamente algo muy bueno se acercó y estamos hoy en día, hoy hablando con vos, ¿verdad? Y muchas cosas han dado muchísima luz. Entonces, realmente estos temas, o sea, los temas que tratamos hoy, espero que de verdad ayuden a todas las personas porque es algo que te tiene que mover, o sea, te tiene que mover todos los días. Tienes que ser consciente y preguntarte qué estoy haciendo para llegar a eso que quiero, ¿verdad? Por más fuerte. Es más, el día que no te salga un reto es porque no estás viviendo, ¿verdad? O sea, así es, así es. Y cuanta más fe, cuanta más perseveras y cuanto más fuertes te vuelves emocionalmente, más esperas esos pequeños o grandes retos, porque eso es lo que te va a hacer crecer, seguir adelante y acercarte más a todo lo que quieres.
Qué genial, James, de verdad, qué bonita historia, de verdad, porque de estas historias pues aprende muchísimo uno y es que de verdad de las experiencias de otras personas podemos aprender muchísimo más, también de las propias, obviamente, pero qué bonito. Y de verdad te agradezco muchísimo por estar en el episodio de esta semana y de poder conectarte y hacer un espacio y por No, un supuesto gustazo, un gustazo. no, igualmente, ya sabes, acá estamos igual en el podcast de No Todos Somos Iguales, también tenemos ahí espacio, así que gracias, de verdad te lo agradezco. Para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, James, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que te sigan y sigas, pues que sigan la motivación y todo lo de emprender? Así que te busquen y te sigan. Muchísimas gracias. Bueno, me pueden seguir. Yo tengo, pues tengo dos Facebook, uno como James Bonilla Alpizar James y otro como James Bonilla y también tengo una página como James Bonilla. Y en Instagram me pueden encontrar como James Bonilla 24. También tengo TikTok, que es Wolf96CR, ¿verdad? Y pues ahí también paso como subiendo contenido, igual de parte de Instagram también como que comparto links y cosas de TikTok y pues ahí es como nos estamos moviendo. De hecho me muevo bastante en Instagram. Buenísimo, sí, ahí ya te chequé en Instagram, así que, que no sé por qué no te seguía en Instagram, pero ya estamos ahí. Buenísimo. Así que No, más bueno, bien, Juanca, ujú, muchísimas gracias. Yo súper feliz y agradecido de verdad por la invitación. Creo que es un espacio que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te felicito por esto y espero que muchas personas escuchen todos tus podcasts y este podcast. buenísimo, ¿no? De seguro que sí, primera vez que sí, y así vamos a ir creciendo poco a poco. La verdad es que esto me motiva muchísimo y que de verdad, a los que nos están escuchando, pues dennos sus comentarios en Apple Podcast, déjennos sus 5 estrellas y sus comentarios también en la página de Anchor FM. Nos pueden mandar nota de voz y poder decir qué les pareció el episodio y si les ayudó y en qué les ayudó y si los motivó a seguir con sus metas. Así que buenísimo. Yo soy Juan Camarillas y me encantó muchísimo este episodio. Ya saben, todos los martes, episodio nuevo hablando con Juanca y los lunes no todos somos iguales. Así que súper pendientes de mis redes sociales también, @Juanca_Varillas en Instagram y en Facebook Juanca Varillas. Ahí estamos siempre pues compartiendo de todo un poquito. Así que ya saben. Así que nos escuchamos y nos vemos en una próxima. Adiós.